buenas noches. Una separación, un divorcio supone una situación difícil, a veces traumática para todos los implicados en él. Estamos hablando de los adultos, de la pareja que decide separarse y también de los hijos. Que la relación entre los progenitores sea buena es fundamental también para que este trámite no se convierta, queríamos decir, en un drama. No obstante, llegar a este punto supone un cambio radical en la vida de todos. Es importante saber cómo reaccionar, queríamos decir, para pasar este momento difícil de la vida, para emprender una vida diferente. Y precisamente sobre eso y sobre evitar que una situación de este tipo dañe a los hijos, trata un taller que va a poner en marcha la Asociación de Padres y Madres en Acción, un taller creativo de recursos y herramientas para padres y madres divorciados, porque este asunto afecta a un número importante de la población. Hoy queremos hablar de ello con el presidente de esta asociación, con Francisco José Rodríguez, que hoy nos acompaña en nuestros estudios. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, lo primero, me gustaría preguntarle qué es y cómo surge una asociación de este tipo, la Asociación Padres y Madres en Acción. La asociación surge en el año 1997 con otro nombre, el nombre lo acabamos de poner recientemente, el año pasado, y surge por la problemática que genera el divorcio en España. Es decir, tanto la ley de 1981 como la ley del 2005 no solucionan los problemas que se generan cuando una pareja se rompe. Me comentaba usted, antes de comenzar esta entrevista fuera de cámara, que claro, cuando se produce una situación de este tipo, es decir, cuando una pareja decide divorciarse, cesar la convivencia, se encuentra con que lo que viene después, claro, es un mundo totalmente desconocido y no tiene herramientas muchas veces para afrontarlo. No tiene herramientas, ni información, ni conocimiento, no sabe absolutamente nada. Es decir, se encuentra en un vacío absoluto. Es decir, a ti te llega, o tú presentas una demanda de divorcio, o te llega la demanda de divorcio por parte de tu compañera y tal, y no sabes qué hacer, no tienes información. Entonces, la función que tenemos fundamentalmente las distintas asociaciones de padres y madres divorciados es dar información y asesorar cuál es la situación que vas a tener a partir de este momento y cuáles son las consecuencias y las causas, ¿no? Y sobre todo cómo eso va a afectar al futuro de tus niños en el caso que los tengas. Es decir, claro, si una pareja se divorcia y no tiene hijos no pasa absolutamente nada. El problema es cuando hay niños por medio. Además, me decía que hay países como en Australia, creo recordar que sí, Australia, Florida, varios estados de Estados Unidos, que hay un curso que es casi obligatorio una vez acabado el proceso de divorcio, si quieres tener la custodia de los hijos. Claro, es decir, por ejemplo, el ejemplo de Florida, que es lo más claro y que nos afecta más, porque además el 80% casi de la población de Florida son hispanos, ¿no? Es decir, tú te divorcias y si tienes niños, por ejemplo, tienes que hacer un curso de padres. Y si no lo apruebas no te puedes quedar con la guardia y custodia de los mismos. Es decir, porque lo que se pide es que los padres sean responsables y estén capacitados para cuidar a los menores, ¿no? Por ejemplo, en el caso también de Florida, te puedes divorciar simplemente rellenando una hoja. Es decir, si no tienes niños, rellenas una instancia, pagas $50 y te has divorciado en 2 horas. Ipso facto, y ya rápido. Está. Igual que te casas, es lo mismo, pero el problema son los niños. ¿Y usted cree que aquí en España sería bueno hacer algún cursillo de este tipo? Yo creo que son fundamentales, porque el problema es, primero, cuando te vas a casar nadie te ha dicho, ni te ha formado cuáles son las responsabilidades que tienes y lo vas aprendiendo día a día, ¿no? Y te pasa lo mismo cuando ya te has casado. Y el problema está de que la media, por ejemplo, del año pasado es que la gente en España se divorcia con 40, 45 años. Se supone que ya tienes niños, que ya tienes toda tu vida más o menos hecha, estable y tal, y de repente pues viene la crisis. Y entonces ya no sabes qué hacer. Entras, digamos, en una situación de bajón emocional. Entonces, ¿por qué lo del curso? Pues justamente para superar ese bajón emocional en el que te encuentras, ¿no? Normalmente por los estudios que hay, puedes superar el divorcio al cabo de un año. Que una vez que ya asimilas un poco en qué situación estás, qué es o cómo te vas a mover a partir de ahora. Es reiniciar tu vida de todas formas. Es volver a empezar. Volver a empezar. Y en algunos casos, por ejemplo... Pero volver a empezar con hijos muchas veces, claro. Con hijos y en algunos casos, si económicamente estás en una situación muy delicada, tienes que volver a vivir con tus padres. Claro. Entonces es lo que nosotros denominamos el síndrome de los 16, porque tus padres te controlan absolutamente todo. Ya. Bueno, decimos que esta asociación ha creado y va a poner en marcha un taller que comenzará a impartirse del 26 de septiembre al 28 de noviembre, un taller que está dirigido precisamente a ofrecer esas herramientas, esos recursos para afrontar una etapa que estamos aquí hablando es complicada por todo lo que supone de nuevos retos y de rehacer de nuevo la vida. Y decíamos mucho más si hay hijos de por medio. En este taller, por ejemplo, empiezan preguntándose qué implica el divorcio.
¿Qué implica el divorcio? Yo creo que lo que implica el divorcio es una nueva ventana, una nueva puerta a tu vida. Es decir, has pasado por una experiencia que no has llegado a conseguir los objetivos que perseguías, pero ahora tienes otra posibilidad. Es decir, con el divorcio no se acaba tu vida. Es decir, yo creo que hay que entenderlo como una oportunidad más que tienes, ¿no? En el caso de Estados Unidos hay gente que se divorcia 3, 4 o 5 veces. El problema es que en España no tenemos una cultura divorcista, pero lo que sí que tenemos es que la gente cada vez se divorcia más. Sí, es una cosa en los curiosa. últimos años sí se ha observado que aumenta el número de personas. Claro, desde el año 2005, que es la ley del divorcio exprés, cada año hay una media de 140.000 divorcios en España. En Madrid hay una media de 18.000 todos los años. Y eso no cambia. Entonces, en vez de que se pongan soluciones a los problemas que hay en la familia, lo que hacen es dar más posibilidades para que se solicite el divorcio o la ruptura, ¿no? Es decir, en algunos casos se llegan hasta a penalizar, ¿no? Situaciones familiares que no tienen esa intensidad dramática, ¿no? Como se le quieren dar. Me ha llamado la atención, viendo el programa del taller que ustedes van a realizar, que van a hablar del síndrome de alienación parental. ¿Qué es ese síndrome? Mira, normalmente, en función de cómo está la normativa actual vincula el uso y disfrute de la vivienda con la guardia y custodia de los niños. Entonces, el que se queda con la guardia y custodia de los niños se queda con la vivienda, en uso y disfrute, propiedad a medias. Entonces, ¿qué es lo que hace uno de los progenitores, tanto hombres como mujeres? Es malmeter a los niños o al niño contra el otro progenitor. Y es lo que llamamos el síndrome de alienación. Más que el síndrome de alienación parental, yo creo que habría que hablar de los efectos negativos del divorcio. Porque no es solamente el que tú estés utilizando a los niños para conseguir ciertos favores, sino que el niño lo está pasando muy mal porque ve que los padres están todo el día en litigio, ¿no? en confrontación. El problema no es que te divorcies, el problema es cómo te divorcias. O sea, si tú tienes un divorcio de mutuo acuerdo en el cual no hay ningún problema, ningún resquicio y tal, no hay ningún problema. Pero el problema son los contenciosos. Y desde el año 2005, con la nueva ley, los contenciosos han aumentado. O sea, si antes había un 30-40%, ahora estamos del 40 al 60% en función de las provincias. Claro, y además estamos hablando, como muy bien apunta usted, el problema es los hijos, cómo afrontar esa nueva etapa de cara a los hijos con unos padres que ahora mismo no conviven y que en muchos casos tienen una relación realmente problemática, vamos a llamarlo así. O no existe esa relación de comunicación. Es fundamental la comunicación por parte de los progenitores de los niños, ¿no? Y sobre todo por el bien de los menores, no ya por el tema de los padres, ¿no? Sino por el bien de los niños, porque los niños necesitan tener un padre y una madre. Claro. Y tú lo que no puedes decirle al niño es que tu padre o tu mamá es tal cuando es una opinión subjetiva tuya, es decir, sigue siendo su madre o su padre. Claro. Y tú no le puedes decir al niño que su padre o su madre es tal. Claro, y además hay que tener en cuenta también que en estos casos los hijos siguen siendo hijos de los dos y tienen que tener una educación que se supone que aunque los padres estén separados tienen que compartir o consensuar los dos. Ahí también hay otro problema porque está el problema de las normas que hay que mantener y que hay que imponer a los niños. Es fundamental el tema de las normas porque nosotros lo estamos viendo en nuestra asociación, ¿no? Y nos lo cuentan los socios, que los niños no tienen las mismas normas con su padre y con su madre. Claro. Entonces yo creo que eso es un trabajo por parte de los dos, de decir, mira, hay unas normas mínimas que hay que responsabilizar, hay que llevar a la práctica, igual que pasa en una familia normal. Es decir, si es que tampoco habría mucha diferencia. Es decir, en una familia estructurada, los niños tienen unas normas y un comportamiento. Sí, pero la diferencia es que ahora mismo los padres están separados, muchas veces no se llevan bien, o lo que decía usted, ni existe casi comunicación, y hay veces que al niño se le utiliza un poco, pues... No, y el niño también, escudo, dependiendo de la edad, también se aprovecha esa situación, porque los niños no son tontos. Entonces, claro, saben a quién pueden, vamos a decir, sacar más. Con quién es más permisivo y pueden tener más manga ancha que con quién no. Sí, los niños son muy listos. Es decir, de entrada, los informes que están saliendo en España, que son los mismos que teníamos de Estados Unidos o de Europa, los niños se amoldan perfectamente a esta situación. Es decir, y saben muy claramente con qué progenitor, con quién se lleva bien, a quién le pueden pedir tal cosa, a quién le puede pedir lo otro, y juegan, hasta dónde pueden llegar con uno y con otro. Por eso es quizá más importante lo de las normas, que haya consenso entre los dos, entre las dos partes. Eso es fundamental, y yo creo que tampoco es un esfuerzo muy grande por parte de los padres, es decir, pues mira, hay estas normas en mi casa, en las tuyas, vamos a intentar tener unas normas lo más
parecidas posibles, ¿no? Viendo Claro. la característica de cada familia, pero eso es fundamental. También en el taller que van a poner en marcha se habla mucho de la autoestima, que supongo que es otro punto débil importante en este momento de la vida de dos personas, ¿no? Una de las cosas que tiene la ley del divorcio del 2005 es que ya no hay causas para pedir el divorcio. Es decir, tú en España te puedes divorciar al cabo de 3 meses de haberte casado, si es por mutuo acuerdo, o al cabo de 6 meses por contencioso. Pero en los informes que nosotros manejamos vemos que una de las causas fundamentales por la que se solicita el divorcio es por la infidelidad. Y entonces vemos que es una causa muy grave y ahí, que es una cuestión emocional por parte de la persona, es que ve que todos tus proyectos se han ido al carajo. Ya. Y no ha sido culpa tuya. Y eso es muy difícil porque además ayer, por ejemplo, me llamó una persona, sigue enamorado de su mujer se quiere divorciar, él dice que no, y estamos un poco en eso, y además no se quiere divorciar porque piensa que se le acaba el mundo, ¿no? Ya. Cuando yo creo que, insisto, es una puerta, una ventana a otras expectativas, a otras experiencias que pueden ser pues más positivas que lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Me decía usted, las causas de divorcio hablábamos. Ahora en los últimos tiempos hay un problema grave en nuestra sociedad, como son los malos tratos. Es verdad que ha habido, sobre todo señores, ha habido hombres que se han quejado de una supuesta utilización de alguna denuncia de maltrato para conseguir un divorcio más ventajoso, custodia de hijos, etcétera. Esto es un tema muy delicado porque los malos tratos es un problema serio en la sociedad y hay que abordarlo con mucha precaución. Yo no sé ustedes si tienen esas situaciones o si lo han tratado de alguna manera. Sí, vamos a ver, en nuestra asociación estamos en contra de cualquier tipo de violencia, del tipo que sea, estamos en contra de ella, tanto de hombre a una mujer como de una mujer a los hombres, ¿no? Datos del año 2006 en el Ministerio del Interior es que el 80% de los casos de violencia doméstica eran de personas que estaban en proceso de ruptura, que estaban en separación o divorcio. Porque nosotros pensamos que una causa para que la violencia doméstica se mantenga es justamente la ley del divorcio actual, en el cual se permite a una persona que se quede con la guardia y custodia, se quede con la vivienda. Si nosotros tuviéramos el modelo europeo... Eso nunca puede ser causa para un maltrato, ¿no? Sí, porque... vamos, quiero decir, un maltrato nunca se podría justificar en ningún caso. No, vamos a ver, no justificamos. No justificamos, pero la situación es la siguiente. Tú te divorcias en España y ahora mismo, en el 80% de los casos, la mujer se queda con la vivienda y con la guarda y custodia de los niños y además tienes que pasar una pensión. Eso no lo puede aguantar una nómina. Ya. Un milurista no puede aguantar esa situación. Entonces, en ese momento se te cruzan los cables y haces auténticas burradas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Europa? En Europa se hace la liquidación de bienes gananciales y la guardia y custodia compartida o responsabilidad parental y los grados de violencia doméstica han disminuido hasta un 20%. Entonces, en Europa las causas de violencia doméstica son o el alcohol o el clima, pero no las personas que están en proceso de ruptura, porque no dan posibilidades a esa situación que hay ahí. Lo que tú me decías, denuncias falsas, nos ha costado desde el año 2007 hasta ahora que se reconozcan que existen, y existen denuncias falsas. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Si la ley no permitiera eso, no estaríamos en la situación. Lo que pasa es que es verdad que es un tema muy delicado que se tiene que analizar muy fina, con un hilo muy fino, porque probablemente no se puede dejar a una víctima por una supuesta denuncia falsa es el problema sin atención. Entonces, claro, es un tema delicado. Aquí se está aprovechando una gente que está penalizando las relaciones de familia, están utilizando los recursos, que son pocos, que son necesarios para gente que realmente están en esa situación de riesgo, y es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, hay gente que se está aprovechando. ¿No cree usted que la mayoría de los casos será... O sea, que la mayoría de los casos en que hay una denuncia de este tipo suelen ser denuncias que responden a la realidad? Probablemente no haya un porcentaje, creo yo, elevado como para decir que se está utilizando de forma bastarda. Un juez de Sevilla admite que en su juzgado el 80% son denuncias falsas. La Fiscalía está reconociendo a nivel estatal del orden de un 20%. Bueno, depende de donde mire los datos y de quién haga las declaraciones. Pero realmente... Hay otras fuentes que hablan de todo lo contrario. Claro. De todas formas, perdóneme, es que no tenemos más tiempo. El tema es apasionante, desde luego que sí, pero es que se me acaba.
Un apunte muy breve, le pediría mucha brevedad, porque en estos días ha habido un problema aquí en la Comunidad de Madrid con las becas que concede la comunidad. Da unas tarjetas, lo explico muy rápidamente, unas tarjetas para que vayan los padres a las librerías y la pasen por la maquinita, y el problema que están teniendo, y a ustedes les han llegado casos, es que viene a nombre de la madre, y si no es la madre la que va por los libros no lo puede recoger. Claro, y el problema viene de que la Consejería de Educación piensa que las madres son las que se encargan del cuidado de los niños, en el 90% de los casos, cosa que no es verdad. Entonces, ahora mismo, y lo veis cuando vais al parque, vais a los grandes almacenes, a las grandes superficies comerciales, en el cual los padres nos estamos implicando al 100% en el cuidado y formación de los menores. El problema está de que se sigue teniendo esta imagen, vamos a llamar machista, de que es la mujer la que se tiene que encargar del cuidado y educación de los menores, y olvidándose el papel del padre. Cuando yo creo que, por lo menos la gente de mi generación, nos hemos implicado al 100% en el cuidado de los niños, ¿no? Y somos capaces, igual que la madre, en esas labores, ¿no? Y este tema que creo que iban a dirigirse ustedes nosotros a la le mandaremos una carta a la consejería recordándole que también existen los papás y que los padres se responsabilizan del cuidado de los niños y de la educación. Yo, por ejemplo, yo me encargo de mi hija cuando está conmigo, la llevo al colegio, hago los deberes con ella y en una situación normal, ¿no? Francisco José Rodríguez, muchas gracias, pues no tenemos más tiempo, tenemos que despedirnos. Gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Solamente díganos dónde se va a celebrar este taller. El taller lo vamos a celebrar en la Casa del Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid, que está en la calle Segovia número 2, Metro Latina o Tirso de Molina. Desde el 26 de septiembre. Desde el 26 de septiembre al 28 de noviembre, todos los sábados, de 11 a 1. Y bueno, está cerca de la Plaza Mayor. Muy bien. Yo creo que no tiene pérdida porque es una zona muy céntrica que conocemos todos. Ya ven ustedes, hoy hemos abordado un tema de gran calado social, lo hemos hecho con el presidente de la Asociación de Padres y Madres en Acción, Francisco José Rodríguez. Aquí despedimos nuestra entrevista, mañana más, en nuestro espacio de información y de actualidad. Un saludo, buenas noches.